Hola a todos. Estamos aquí con Alberto Schumacher, Hola, que buenas. Alberto es investigador. Bueno, vamos a hablar del cáncer hoy, o sea que mil gracias por estar aquí, Alberto. Voy a decir un poquitito, tienes un currículum largo, pero voy a limitarme a un par de cositas, ¿vale? Pero si hay algo que quieres añadir tú después, por favor, no dudes en hacerlo. Entonces, Alberto Schumacher es investigador de ARAID y dirige el grupo de oncología molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Nos conocemos Alberto y yo porque Alberto fue receptor de una beca de FERO en el que fue a investigar la biopsia virtual, ¿verdad? Que creo que nos vas a contar un poquitito más tarde de ello. O sea que te agradezco muchísimo que estés aquí y que nos acerques un poquitito a esta palabra que es el cáncer, ¿no? que nos afecta a todos en realidad. Cuando ves las estadísticas de alguna manera o bien personalmente o muy cercanamente nos afecta a todos. Pero por el miedo quizás que hay, son palabras que conocemos, pero que no realmente entendemos. Y entonces te agradezco un montón que estés aquí para contarnos un poquitito más, Alberto. Bueno, lo único que te has dejado decir es que, bueno, que la beca FERO transformó mi vida. Es un proyecto muy arriesgado, muy innovador, y esa apuesta por ese tipo de proyectos verdaderamente ha creado una línea de investigación, y ahora fue mi primer proyecto de laboratorio, entonces pude asentar el laboratorio y ya tengo un gran equipo, entonces siempre estaré en gratitud con todos vosotros. Voy a hacer una presentación, además lo has introducido muy bien, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias, por supuesto, a la Fundación Radica y a la Fundación FERO y a todos vosotros, porque con este curso estáis apoyando nuestros proyectos de investigación también. Y lo has dicho, tenemos un sentimiento triste, oscurantista de la palabra cáncer, ¿no? Y a veces nos recuerda un poco esto que vamos a ver aquí. Este es el papiro de Edwin Smith, es el primer escrito médico y es la primera vez que vemos la palabra cáncer. Sé que no todos sabemos escritura hierática, así que resalto un poco la zona en la que lo podemos leer. Y dice, masa dura, caliente, en el pecho, tratamiento, no hay cura. Y la verdad es que seguimos con esta percepción que ya ha pasado, que pertenece a otro siglo, incluso a otro milenio, ¿no? Ya al siglo XX. Y lo que quiero lanzar es un mensaje de cómo está avanzando la investigación y que vivimos en un momento en el que los descubrimientos se suceden y que empezamos a plantarle batallas al cáncer. Pero antes me gustaría, para estar todos al mismo nivel, hacer un curso acelerado de biología celular y molecular del cáncer, pero que va a ser muy fácil y lo vamos a entender. Mirad, estamos hechos de células, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que si hacemos zoom o nos miramos bien la piel, ¿no? He cogido una zona sin pelo para que no sea tan fea, y si hacemos todavía un poco más de zoom, y esto es un esquema, vemos que tenemos diferentes células que son como ladrillos que van a formar las capas de la piel, pero también los vasos sanguíneos, la grasita, el pelo, ¿no? Si lo vemos todavía más detalle de la piel, vemos que forman distintas capas que se organizan en tejidos, pues bueno, tenemos células escamosas, epidermis, cada una tiene su función. Bueno, cuando nos hacemos un corte y ya está bien, es esta mano, bueno, pues la herida se cierra. Es un proceso regulado, controlado por una serie de genes que dicen que a la célula cuándo se tiene que dividir, o señales que dicen cuándo se tiene que dividir y cuándo tiene que parar. Y esas señales las tiene las células, las tienen al final en el ADN, porque lo que van a hacer es que funcionen o se apaguen unas proteínas que van a necesitar, ¿no? Y en esto siempre me gusta recordar a Margarita Salas, porque fue una mujer clave que nos enseñó de dónde hacia dónde se lee el ADN y cómo, cuándo está un gen, cuándo termina el sintetizar una proteína, ¿no? Cuándo son los codos de terminación y por dónde empieza. Y creo que hay que reconocer el valor de su figura. Pues mira, en el ADN son 3.000 millones de letras químicas que cada vez que una de nuestras células tiene que dividirse, lo tiene que copiar. Un único error durante el desarrollo embrionario, un cambio de una letra, puede hacer que aparezca un síndrome como este que tiene este chico, Basso, que es un italiano, que tiene un tipo de progesterona y envejecimiento acelerado. Esto es durante el desarrollo embrionario en puntos muy concretos. Pero por el mero hecho de vivir, por copiar este ADN, se pueden producir errores, acumular mutaciones, pero también por interacción con el entorno o por agentes que alteran químicamente el ADN, como puede ser el tabaco. Si volvemos al ejemplo de la piel, y por simplificarlo mucho, si vemos la piel con este otro esquema que tenemos aquí abajo,
con el epitelio, las capas de las células de fuera o un vaso sanguíneo, el cáncer en esencia lo que ocurre es que unas células empiezan a dividirse descontroladamente. Forman unas primeras capas, adquieren la capacidad no solo de ser inmortales y egoístas de coger los nutrientes, sino también de moverse. Y vemos que pueden invadir otros tejidos e ir al torrente circulatorio. Esto es un esquema y esto es como lo vemos en el laboratorio. Vemos en la capa de tejido, vemos unos pequeños núcleos, unas pelotitas, eso es una capa de células, esto es lo normal. Vemos que esas pelotitas crecen más, estaríamos en la situación del segundo dibujo, crecen más y al final acaban invadiendo tejidos. Las siguientes etapas van por el torrente circulatorio, se pueden pegar a otros tejidos, empiezan a crecer allí. Y eso es lo que llamamos metástasis. Os lo he dicho, para copiar una célula y dividirse tiene que copiar todo su material genético. Un genoma son 3.000 millones de letras químicas. Traducido más o menos a lo nuestro, unos 1.500 Quijotes. Si tuviéramos que copiar a mano el Quijote 1.500 veces, ¿cometeríamos errores? Pues claro que sí, todos cometeríamos errores. De hecho, no sé si habéis leído, pero hay un libro muy famoso, y además Irene es amiga mía, Irene Vallejo, El infinito en un junco, habla de que viendo cómo transcribían los escribas los textos, podía saber de quién venía, ¿no? Pues al copiar el ADN se producen errores, pero tenemos mecanismos de reparación. Esto es lo que va ocurriendo en cáncer, que muchos de estos mecanismos se estropean. Y ahora intentaré explicaros por qué. Cuando una célula tiene que dividirse para dar dos células hijas, lo hace siguiendo una cosa que llamamos el ciclo celular. Es un proceso regulado, controlado y va asegurándose que tiene suficientes nutrientes, que ha copiado bien el ADN y tiene unas señales que si hay errores, la célula suele suicidarse. Lo que ocurre en cáncer es que los genes que controlan esto, los aceleradores del ciclo celular, están mutados y son mejores aceleradores, son lo que conocemos como oncogenes. Y los genes supresores de tumores, los frenos, esos frenos se han estropeado. Es el modelo del coche. Si tú tienes un mejor oncogen y un peor freno, tu coche va a lo loco y se divide más. Bueno, y tenemos un tercer tipo de genes, los genes de reparación del ADN. Nuestras células reparan esos genes dañados. Pero claro, si tu gen reparador, tu goma de borrar, está estropeada, se van acumulando más errores. Y eso, por ejemplo, es lo que pasaba a la familia de Angelina Jolie. Su madre y su tía tenían un tipo de cáncer. Hay pocos genes hereditarios que favorezcan la aparición de tumores. Ella tenía uno. El tenerlo alterado no significa que fuera a tener cáncer, pero tenía muchas probabilidades porque los errores los reparaba bien. Al llegar a una determinada edad, ella decidió, pues bueno, eliminarse los pechos, los ovarios y bueno, ya tirar para adelante, ¿no? Entonces ya conocemos tres tipos de genes en cáncer. Los oncogenes, que son los aceleradores, los frenos y los mecánicos. Me vais a permitir, apellidándome Schumacher, yo siempre he sido un fan de mi primo y de la Fórmula 1, entonces hemos pasado del modelo del coche al modelo de la Fórmula 1, que con Fernando Alonso y Carlos Sainz todos somos expertos ahora. Todos sabemos que no solo vale con acelerador y freno y un mecánico, están los neumáticos, está la pista, está el piloto, están los alerones, etc., ¿no? El cáncer no son solo células tumorales que crecen, está en un entorno. Hay vasos sanguíneos que le van a nutrir y dar factores de crecimiento para que crezcan más. Está el sistema inmunitario que tiene que atacarlo, pero que el tumor lo engaña y lo explota en su propio beneficio. Y así muchos otros tipos de células. No debemos ver el tumor solo como unas células que crecen, es una cosa compleja. Y cuando hay una metástasis, por ejemplo, esas células que se escapan tienen que ir a un sitio totalmente diferente. Imagino un cáncer de mama que va a pulmón, pues tiene que aprender a crecer ahí, por lo cual nuestro cuerpo también aprende a defenderse y tenemos que despertarlo. Bueno, si a todos os digo SIDA, gripe, sarampión, ébola o incluso COVID-19, son enfermedades diferentes, ¿verdad? Y tienen síntomas diferentes y a las que tienen tratamientos o vacunas son diferentes. Bueno, pues todas son enfermedades víricas y no decimos, hola cariño, tengo una enfermedad vírica. Sí, sí, pero ¿qué tienes? ¿Una gripe, COVID o ébola, no? Pues al cáncer le pasa lo mismo. El cáncer son muchas enfermedades, son más de 200 enfermedades solo cuando las miramos al microscopio. Hay tumores, cáncer testicular, incluso con metástasis en el cerebro. Lance Armstrong, pues había un tratamiento, pudo curarse perfectamente y ganar 7 Tours. ¿Dopado?
de acuerdo, pero es que yo dopado no termino una etapa. Y por otro lado tenemos a Sebe Ballesteros, el golfista. Tuvo un tipo de tumor cerebral del que tenemos que seguir investigando mucho, ¿no? Porque todavía no hay buenos tratamientos. Incluso cuando hablamos del cáncer de mama, ahora sabemos que el cáncer de mama son muchas enfermedades diferentes. Está luminal, basal, triple negativo, etcétera, 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 ¿no? Pues al cáncer hay que ponerle nombre, apellidos y conforme vamos estudiándolo más ya hay que ponerle incluso el DNI, las características de cada persona. Se estima que 1 de cada 2 hombres, 1 de cada 3 mujeres padeceremos cáncer en nuestra vida. El reto es morir con cáncer, pero no de cáncer, que es más frecuente en hombres que en mujeres, posiblemente por hábitos de vida. También hay algunos tipos de cáncer debido a hormonas. Y luego además vemos que el cáncer es relativamente poco frecuente, salvo algunos casos de melanoma, algunos tumores pediátricos o son diferentes, hasta los 60 años. Luego ya empieza de manera exponencial a crecer. ¿Por qué? Porque en la evolución ha primado la reproducción. Nosotros, la especie humana, tenemos pocas crías frente a la longevidad. Todos sabemos que hay tortugas que viven 200 años sin cáncer, pero todos hemos visto esos documentales con estas tortuguitas que muy poquitas acaban llegando al final de la playa, al mar, ¿no? En la evolución, yo a mi edad, tengo 41 años, yo podría ser ya abuelo, tendría unos hijos de unos 20 años y ya tendría nietos. Yo como individuo para la especie humana no cuento, pero quiero vivir más. Nuestros mecanismos de reparación del ADN son extraordinarios hasta los 50 y pico años y luego, pues bueno, empiezan a estropearse un poco, ¿no? Los hábitos de vida también son importantes. En los años 50 había mucho cáncer de estómago y de repente se redujo drásticamente. ¿Pero qué pasó? ¿Una nueva terapia? ¿Un nuevo tratamiento? No. Los frigoríficos. Pasamos de tomar mucha comida en salazón y ahumada a poderla preservar en el frigorífico. Bueno, pues también tenemos el ejemplo contrario. El tabaco, fumar cigarrillos, se empezó a fumar en 1900. Y podemos ver cómo aumenta el consumo hasta los años 20 y como 20 años más tarde empieza a aumentar el cáncer de pulmón. Hay hábitos, ahora lo sabemos, algunos de ellos, el tabaco es uno de ellos, la exposición al sol, el abuso de alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora mismo el 86% de enfermos de cáncer de pulmón son fumadores o exfumadores, pero no solo afecta a este tipo de cáncer. Las mujeres empezaron a fumar más tarde en Estados Unidos por la influencia de Hollywood en los años 50 y 60 y se ve como 20 años más tarde, hacia los años 80, aumenta la incidencia de un cáncer que no era muy común en mujeres. Y en España, que empezaron a fumar más tarde, hacia los años 80, vemos que aumenta la incidencia. Entonces, y también, bueno, pon las cajetillas, fumar mata, ¿no? También ahora vemos lo contrario, la incidencia de cáncer de pulmón en Estados Unidos está bajando en gran parte porque se ha disminuido el hábito de fumar. Pero, ¿por qué es tan difícil curar tumores? Y eso se lo preguntaba y no hace tanto, esta revista de 2013 en la revista Time, ¿no? ¿Por qué es difícil? Bueno, primero porque no sabemos o no sabíamos muy bien qué es lo que es. Cuando una cosa es desconocida no lo puedes atacar. Esto es como la película Predator, ¿no? Hasta que no saben lo que es no pueden ir a por él, ¿no? Los diagnósticos tardíos. No es lo mismo intentar apagar un fuego cuando es una sartén o una pequeña trifulca con un contenedor que cuando tienes una ciudad arrasada en llamas. Los tratamientos, y explicaré por qué, van generando resistencias y los tumores acaban escapándose, ¿no? Y luego el sistema inmunitario, como no terminaba de reconocer bien a estas células tumorales, o las células tumorales aprendían a esconderse, a enmascararse de nuestro sistema inmunitario. La cirugía nada tiene que ver con lo que era hace unos años, y no tantos años. No me refiero ya a las primeras cirugías, por ejemplo, en cáncer de mama de William Hunster, que eran mastectomías radicales. Ahora se puede, visualizando el ganglio de centinela, cirugías más conservadoras, etcétera, ¿no? Pero hay equipos que están ayudando a mejorar la cirugía, como este equipo, creo recordar que se llama Leonardo, que puede llegar a sitios donde un cirujano normalmente no llegaría. La radio, la quimio, ¿qué es? Hemos visto que el ADN es muy importante, que es donde están nuestras instrucciones, que las tienen que copiar las células para transmitir su material genético a las células hijas, ¿no? Para reparar tejidos, para renovar nuestros
pues la piel, el pelo, los órganos que tenemos, ¿no? ¿Qué hace? Entonces, dañarlo, generar unas mutaciones puede formar cáncer, pero si tú lo estropeas mucho ese ADN, al final la célula se suicida. Una manera de hacer que se estropee mucho el ADN es irradiándole, dándole energía, radioactividad, y rompe literalmente las cadenas de ADN. Y la célula dice, ¿y aquí qué tengo? Y acaba suicidándose, ¿no? Con la quimioterapia clásica lo que se hace es a las células que se están dividiendo, meter modificaciones químicas en el ADN. Y tiene tantos errores que la célula decide suicidarse. Otras quimioterapias lo que hacen es pegar las dos hebras de ADN para que no puedan separarse. Las células que más se dividen son las células que más sufren con esto. Las células que más se dividen suelen ser las del cáncer, pero también pueden ser células pues, como las del cabello o los intestinos. Por eso muchas personas con cáncer, en según qué tratamientos, pues pueden perder el pelo o también pueden tener diarreas. Poco tiene que ver la radioterapia que se hacía antiguamente. Este es el ejemplo de la primera radioterapia, al final del siglo XIX, principio del siglo XX. Te curaban el tumor, pero te dejaban destrozado, ¿no? Ahora se puede dar una radioterapia más localizada. Este es un caso de un fibroma en un ojo, creo recordar, y la persona prácticamente no le quedan fallos. Como hablaba, la quimioterapia es muy inespecífica, machaca a las células que se están dividiendo y por eso se nos cae el pelo o tenemos más diarreas o sentimos determinados tipos de dolores, etcétera, etcétera. Bueno, en los años 60, Kennedy dijo, mandaremos un hombre a la luna al final de la década. Y lo hicieron. Y en los años 70, Nixon dijo, curaremos el cáncer al final de la década. Y no lo hicimos. La pregunta es, ¿por qué Armstrong o Aldrin se hicieron selfies en la luna, ¿no? Estuvieron allí, volvieron y no hemos curado el cáncer todavía? Y la respuesta es que alunizar fue muy fácil. O sea, hizo falta mucho esfuerzo, hizo falta mucha tecnología, muchas mentes brillantes, pero el conocimiento, la ciencia básica, la física, la ingeniería de materiales, la química, incluso la informática, para ir a la luna no hizo falta Internet. Para curar el cáncer sí que está haciendo falta, o los cánceres sí que está haciendo falta Internet. Se fue a la luna con unas informáticas con menos potencia que la que tenemos en el móvil para compartir fotos de lo que comemos en Instagram, ¿no? Pero por fin, desde hace unos años, yo estimo, y el doctor Baselga, que creo que fue la persona que dio la fecha, fue más o menos hacia 2015. Empezamos a percibir en los laboratorios que vivíamos un punto de inflexión, que estando en la guerra estábamos ya en la década decisiva, en la década D de la guerra contra el cáncer, que se empezaban a suceder descubrimientos en los laboratorios que nos indicaban que por fin podíamos plantar batallas al cáncer. Unos ejemplos que me encanta contar es este, que explica muy bien cómo a través del conocimiento podemos generar fármacos que dan muy buenos resultados. Esto es un frotir de sangre. Cojo una gota de sangre, la escurro en un cristal y la miro al microscopio. Vemos unas células rositas, esos son los glóbulos rojos, y vemos células de nuestras defensas. Da igual cuáles son. Pero esta foto es muy diferente a esta otra. Esta otra es una foto de un tumor de la sangre, de una leucemia, que es por la naturaleza que tiene, es una leucemia mieloide crónica. ¿De acuerdo? Pues hasta los años 50 tú tenías esto y no podías hacer nada. Y de hecho, este tumor, en el año 95, cuando yo estudiaba, mató al padre de mi amigo Daniel. Hasta los años 50 lo tenías, no se podía hacer nada. En los años 50, Yo Jin-chio, que aunque era chino, estaba en Zaragoza, yo soy de Zaragoza, en aula descubrió y caracterizó con Albert Levan el número de cromosomas de la especie humana y pudo hacer lo que se llama un cariotipo, una foto de los cromosomas. Y se pudo ver que tenía una cosa rara en el cromosoma 22. Mejoraron estas fotografías y se pudo ver que había una translocación entre el 9 y 22. Bueno, pues ahora ya sabían en los años 70 que si tú tenías esta foto al microscopio de muchas células de las defensas y esto en el cariotipo, en la foto de los cromosomas, esto no funciona, esto otro no funciona, no lo pruebes esto porque tampoco funciona. En los años 80 mejora la biología molecular y se pueden estudiar esos cortes y pegas del cromosoma 9 y 22 y lo que se descubre
es que se fusionan dos genes, BCR y ABL, y forman una superproteína que es capaz de añadir grupos fosfato a otras proteínas, cambiando la actividad, bla, 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 bla. Detalles bioquímicos, pero que a los bioquímicos nos ayudaban a entender qué es lo que estaba ocurriendo. Avanza la biología molecular, la cristalización de proteínas, y se puede ver esta superproteína que tenía un hueco que se podía inhibir con un fármaco que se diseñó. Y lo que se pudo ver, en los años 90 se diseñó Glivec, como se llama este fármaco, y en el año 2001 los ensayos clínicos funcionan tan maravillosamente bien que se interrumpen, porque no puede haber un grupo placebo sin tratamiento. El padre de mi amigo Daniel falleció en el año 95. Si ese tumor lo hubiera tenido en el año 2002, 3, 4, 5, muy posiblemente podría estar haciendo este curso de yoga, ¿no? Se generaban resistencias, pero se conocía tan bien el mecanismo íntimo de esas resistencias que se pudo hacer un super Glivec. Y hoy esta enfermedad, que era mortal hasta el año 2001, ahora es relativamente manejable para muchas personas. Investigar funciona, ¿no? ¿Y hay más Glivecs? Esa es la pregunta. Dices, sí, hay más Glivecs. Mira, esto es un escáner PET, lo que mira es azúcar radiactivo, las células tumorales consumen mucho azúcar, podemos ver pequeñas metástasis, ¿no? Bueno, pues conociendo, esto es un melanoma, conociendo alguna mutación que tiene, al menos durante un tiempo se puede conseguir eliminar parte de esos tumores y metástasis, ¿no? Lo que necesitamos para tener más Glivecs es conocimiento y tecnología, y es lo que está ocurriendo en esta década. Por eso es importante acelerar ahora y apostar por la investigación en cáncer. Lo que se tardó 40 años para Glivec o Herceptin, 20 años, aquí Paselga jugó un papel clave, se ha llegado a reducir a 4 años para drogas como crizotinib. Pero al final el problema que tienen todas estas es el mismo, acaban generando muchas resistencias. Necesitamos más fármacos, combinaciones de fármacos. No sé si ustedes se acordarán del efecto 2000, el informático, ¿no? Esto en los institutos no lo pongo, bueno, no se acuerdan, claro. Pero se iban a caer los ordenadores, iba a ser un horrible. ¿Sabes cuántos genomas había secuenciados en el año 2000? ¿Cuántos? ¿1 millón? ¿20 millones? ¿5? ¿1? ¿10? Ninguno. El primer genoma humano se secuenció el primer borrador en febrero del 2001. 20 años. 20 años no es nada. Pues hace 20 años, ¿no? Y aquí Margarita Salas también jugó un papel muy importante porque ya descubrió una proteína muy importante para poder secuenciar muy bien el ADN a partir de muy poca muestra, ¿no? El coste fueron 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de letras químicas, 3.000 millones de dólares. Si siguiéramos la ley de Moore, el precio ahora creo que rondaría en torno a los 100.000 dólares el estudio y deberíamos tardar un mes en tenerlo. Sin embargo, gracias a nuevas tecnologías, se puede hacer, y busquen la oferta en internet, encontrar una por 347 euros en una noche. Ese no es el precio habitual, pero yo creo que por unos 1.000, 2.000 euros se puede tener en, vamos a decir, 48 horas. Pero eso está avanzando y cada vez se tiene más rápido. ¿Y eso qué nos ha permitido hacer? Estudiar muchos tumores. Y hemos visto que tumores, como los tenemos aquí a la derecha, como el pulmón o el melanoma, que se deben a muchas mutaciones producidas por el tabaco o el sol, tienen muchas mutaciones. Y también hemos visto que otros tumores, como la leucemia mieloide crónica, que ha funcionado también con Glivec, pues tenían muy poquitas mutaciones. Están aquí abajo en la tabla, ¿no? El cáncer es heterogéneo y, de hecho, creo haber escuchado a Mariana Barbací decir que en todos los genomas secuenciados no se han encontrado dos tumores con las mismas mutaciones. Hay muchas mutaciones comunes, hay mutaciones que son drivers aceleradoras, vamos a decirlo así, y otras que solo están de pasajeras que no hacen nada. Pero no hay dos tumores iguales, tenemos que investigar. También se ha podido coger un tumor, analizar sus metástasis, un tumor partirlo a trocitos y empezar a estudiar la evolución de las mutaciones, cómo van surgiendo mutaciones en el tumor primario y cómo van llegando a las metástasis. Lo vemos en la gráfica de abajo, ¿no? Esto nos recuerda mucho a un árbol de la evolución, ¿no? A un árbol de la vida, que es lo que pintó Charles Darwin. Lo que ocurre en un tumor es selección natural a lo bestia. Cuando tú pones quimioterapia, las células que son capaces de dividirse, aunque haya quimioterapia, proliferan y las más sensibles se mueren, ¿no? Y además aquí hay un grado más de complejidad
y el profesor Joan Massagué está haciendo unas contribuciones esenciales para entender cómo funcionan las metástasis, qué mecanismos podemos, dónde están, utilizar, qué explotar, qué vulnerabilidades tiene la metástasis, ¿no? Pero también el desarrollo de estas tecnologías está haciendo que podamos secuenciar ADN de forma más barata. Y ahora hemos aprendido que por qué dos tumores que mirándolos al microscopio eran tan parecidos responden de manera diferente, como pueden ser algunos cánceres de mama. Y también empezamos a poder hacer cosas diferentes. Clasificar tumores o hacer ensayos clínicos no porque un tumor es cáncer de pulmón, poner todos los cánceres de pulmón ahí, sino decir, vamos a separar los tumores por las mutaciones principales que tienen. Y este era uno de los sueños de Baselga, un sueño que llegó a cumplir para algunos tumores. Ahí había un tipo de tumor raro que se llama histiocitoma, quiero recordar, y él pudo diseñar un fármaco por su acción molecular, un fármaco que valía para un pequeño grupo de melanoma, pudieron, haciendo este tipo de ensayos, agrupando por alteraciones genéticas y no por tipo de tumor, encontrar un fármaco y una solución para un tipo de pacientes que no hubieran tenido tratamiento porque sería muy difícil hacer los ensayos clínicos. Otro gran reto es la biopsia líquido. Ahora podemos leer ADN liberado de un tumor de una manera tan sensible y tan barata que ya no solo secuenciamos ADN de un tumor, sino que podemos encontrar restos del tumor en la sangre. Eso es lo que se conoce como biopsia líquida. Y ahora mismo ya podemos incluso ver qué alteraciones tiene un tumor y poder empezar a proponer diferentes tratamientos. Se empezó con unos pocos, pero yo estoy convencido, y esto lo tuve en una cena con el profesor Baselga, en que dentro de unos años a cualquier persona en un análisis de sangre, igual que nos miran el colesterol y el azúcar, nos mirarán cómo están una serie de genes alterados. Y con eso podremos ir a decir, oye, mira, Alberto, vas teniendo mucha mutación en Carras, vamos a hacerte un escáner. Si unimos los conceptos, podemos diseñar fármacos contra dianas alteradas concretas. Y gracias a la biopsia líquida, ya no vemos una clasificación de tumores, como podría ser el cáncer de pulmón, basado en la forma que tiene el microscopio, que era esta, ¿no? Microcítico, no microcítico, y luego estos tres tipos. Vemos que en función de las alteraciones moleculares, el adenocarcinoma de pulmón, que en la anterior figura aparecía solo como la mitad de los cánceres de pulmón que hay aquí, vemos que son muchos tipos diferentes y que para algunos hay fármacos específicos. Si podemos saber la mutación, a este paciente podemos ir poniéndole unos tratamientos. Si tienen otra mutación, pues todavía hay que seguir utilizando la quimioterapia clásica, pero puedes dar mejores fármacos ya a determinados grupos de pacientes. Y como en todas las grandes guerras, ¿no? Estamos en la década D, pues aquí hay un proyecto Manhattan, y el proyecto Manhattan son las inmunoterapias. Nuestras células, nuestro cuerpo tiene unos mecanismos de defensa pues, frente a virus, bacterias o muchas otras cosas, ¿no? También frente a células dañadas en el cuerpo. Son muchas células diferentes, no voy a entrar, pero yo las veo como policías del cuerpo, ¿no? Pues bueno, aquí ocurre lo mismo. Están los Mossos, está la Policía Nacional, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. No son distintas policías, pero actúan coordinadas con tareas muy diferentes. Por ejemplo, este vídeo me encanta y tiene más de medio siglo. Es un neutrófilo persiguiendo a una bacteria. Esta policía se encarga de ir a por bacterias. Pero en este otro vídeo lo que vemos en rojo es una célula natural killer, asesina natural, educada, que va a reconocer un tumor. Cuando le haga unos agujeros al tumor, el tumor mete una tinta y se vuelve de color azul. La célula roja es la del sistema inmunitario. Y es hipnótico, es fascinante ver cómo eso es un tumor, lo que vemos así medio gris. Cada vez que toca una célula tumoral le mete ahí sus enzimas, perforinas, granfinas y las va matando, ¿no? Esto es conocimiento. Este conocimiento no lo teníamos, se está adquiriendo. Investigar siempre es rentable, siempre es importante. Cualquier investigación es buena. De los estudios del SIDA, por ejemplo, hemos sacado mucha información acerca del sistema inmunitario, estudiando y del sistema inmunitario las inmunoterapias. Estudiando las salinas de Santa Pola, unos microorganismos, hemos sido capaces, con Francis Mojica y Manuel Sampertien y Jennifer Doudna, que recibieron el premio Nobel, desarrollar herramientas de genética extraordinarias que nos están permitiendo tener mejores modelos experimentales, ¿no? Dentro de las inmunoterapias, eran viejas conocidas, se empezaron a estudiar en el Memorial a finales del siglo XIX, dando toxinas de bacterias, fragmentos de bacterias, se observó
que pacientes que tenían determinados tipos de tumores, si tenían infecciones, los tumores se reducían. Pero no lo pudieron entender muy bien qué estaba pasando y hacían cócteles muy raros y generaban una sepsis, unas infecciones enormes a las personas. Nació la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías mejoraban, esto se abandonó, pero cuando hemos recuperado el conocimiento, ahora se están desarrollando unas inmunoterapias que son fantásticas, una auténtica maravilla, ¿no? Si esta es una célula tumoral, vemos en color más oscuro el núcleo. Las células tienen un control de calidad y cuando hacen alguna proteína la ponen fuera y dicen tú estás bien, no pasa nada, pero si tiene algún error, llega un policía del cuerpo, un linfocito T, lo reconoce y dice, ostras, tú, esto no está bien. Y le da lo que conocemos como el beso de la muerte y la mata, ¿no? Bueno, las células, la inflamación hay que intentar pararla, si no las células se volverían locas y empezarían a atacar por todo, ¿no? Entonces hay mecanismos de freno en la respuesta normal. Pues los células tumorales han aprendido cuáles son esos frenos, esos pasaportes diplomáticos, ¿no? Lo enseñan y le dice, oye tú, que yo soy de los tuyos, ¿eh? Y el linfocito se va. Con este conocimiento, pudiendo desarrollar anticuerpos en el laboratorio, que son proteínas que se van a pegar como un imán muy específicamente a este sistema de comunicación, podemos bloquearlo. Y el linfocito T da el beso de la muerte, ¿vale? Bueno, pues esto les valió el premio Nobel a Jim Allison y Toko Honjo hace 2 años, ¿vale? La primera vez, yo he estado trabajando en el CNIO, en el Memorial de Nueva York, en diferentes centros. He tenido la fortuna de estar siempre con líderes científicos brutales. He jugado a la Champions de la Ciencia. Por primera vez en mi vida, hace 2 años, escuché a Jim Allison hablar de curación del tumor, de un cáncer, con mucha prudencia, con cautela, no entendida como una vida más allá a los 5 años, ¿no? De supervivencia de 5 años, sino como una nueva vida libre de tumor. El primer paciente que trataron con una de estas inmunoterapias estaba desahuciada de un tipo de cáncer, creo recordar que era de melanoma o de mama, ahora no lo acuerdo bien, en 2003. Acompañó a Jim Allison a recoger el premio Nobel en el 18, sigue bien, ha tenido hijos desde entonces, tiene una vida normal. Es maravilloso cuando funciona, todavía estamos intentando entender en qué pacientes funciona, porque en unos sí y en otros no, ¿no? Y también en nuevas inmunoterapias somos capaces ya de sacar células de las defensas, tunearlas, modificarlas, añadirle armas por ingeniería genética en el laboratorio para que reconozcan y ataquen a un tumor. Y ahora ya para terminar muy brevemente me gustaría contaros lo que hacemos en el laboratorio. Yo trabajo, mi equipo, oncología molecular, en imagen biomédica. La imagen biomédica son fotos que ayudan a los médicos a tomar decisiones. Por ejemplo, una radiografía nos dice si un hueso está roto, ¿no? Una ecografía, el sexo de un bebé, si está bien. Bueno, pues lo hemos visto, había un escáner PET, que es una técnica muy sensible. Hemos visto pequeñas metástasis en aquel paciente, ¿no? De melanoma. Pero hay muy pocas cosas que podamos ver por el PET. Principalmente vemos un azúcar radioactivo. Las células consumen más azúcar, podemos verlo, pero eso para tumores cerebrales no sirve muy bien, ¿no? Porque el cerebro consume mucho azúcar, las fotos salen borrosas. Y lo que hay que hacer para diagnosticar, aparte de la imagen, que nos da una idea de la forma del tumor, hay que hacer una biopsia intracraneal, coger un trocito del tejido, mirarlo al microscopio echando potingues para ver si es más de un tipo de tumor o de otro, para poder proponer un tratamiento. Nosotros hicimos la pregunta, ¿y si pudiéramos tener parte de la información que tenemos de una biopsia, pero a través de pruebas de imagen? Entonces, para poder ver si este tumor tiene Ki67, que lo que dice es que se divide, o LIG2, que es de tipo oligodendroglía, o GFAP, si es glial, lo que hacemos es coger esos anticuerpos que se utilizan para hacer este tipo de diagnósticos, modificarlos, hacer un montón de cosas de ingeniería genética y hacerlos visibles a una técnica de imagen. Y esto es un ejemplo. Esto es una cabeza de un ratón, aquí están los dientes, este ratón tiene un tumor cerebral. Podemos encontrarlo por esta nueva técnica, se llama inmunopet o biopsia virtual, y podemos ver qué características tiene sin necesidad de tomar una muestra. Entonces ahora sabemos que este paciente pues le podemos dar un tipo de tecnología, un tipo de tratamiento u otro. Además, esta técnica sería de un acceso carísimo, muy difícil. Lo que estamos haciendo es hacerlo más accesible a todo el mundo. En lugar de utilizar isótopos que vienen de un ciclotrón, lo hacemos con un generador del tamaño de una Nespresso, ¿no? Entonces la idea de esto sería tener muchas cápsulas de Nespresso y la cafetera, ¿no?
Entonces, que yo pruebe varias cápsulas, es decir, si tú eres positivo para esta cápsula, para el restreto, tal, llevas la quimio, si no la radioterapia. Entonces, ese es el proyecto que gracias a Fero estamos desarrollando en el laboratorio. Hemos visto que hay más o menos, espero haberos explicado qué es el cáncer, ver que están los tratamientos de siempre, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia o ya terapias dirigidas, ¿no? Porque ya vamos frente a dianas concretas. Está lo que aquí llaman immune checkpoint, que son la inmunoterapia. Habrá nuevos tratamientos que vamos a ir descubriendo. El mensaje he dicho al principio, ¿no? Que tenemos ese síntoma de que el cáncer es algo muy malo, empieza a ser menos tabú, pero todavía nos produce mucho miedo. Más de la mitad de los tumores se curan hoy en día. Hay más de 1,5 millones de supervivientes de cáncer entendidos por más de 5 años en España. Ese número ha aumentado muchísimo desde los años 70. Seguramente esta diapositiva está ya desfasada porque tiene algún año, ¿no? Dicen que para el año 2030 llegaremos a Marte, ¿no? Este año hemos llegado con Perseverance, con el helicóptero y tal. Yo no sé si en el año 2030 un humano pisará Marte. Lo que yo sí que estoy convencido es que con más prevención, diagnósticos tempranos como con la biopsia líquida, nuevos y mejores tratamientos con efectos secundarios, con nuevas inmunoterapias, en 2030 más del 70% de los tumores se curarán y muchos de ellos con cautela, con prudencia, con moderación, podrán ser curaciones entendidos como una vida nueva libre de tumor. Espero haberos convencido de que la investigación de hoy es la medicina. Namaste. Muchas gracias por vuestro apoyo. Mil gracias, Alberto. Te agradezco muchísimo este rato con nosotros. La verdad es que a mí me has ayudado, o sea, muchísimo a entender ciertas cosas de nombres que conocía, pero te agradezco que lo hagas de una forma tan lúdica y sobre todo que gracias porque no se da suficiente atención, creo, al trabajo tan increíble que hacéis los investigadores, tanto en la prevención, ¿no? Entendiendo cómo funciona y qué hay detrás, en la detección o diagnóstico y en el tratamiento, ¿no? Vemos la parte de fuera, o sea que te agradezco muchísimo que estés aquí para también traer una visualización de la importancia del trabajo que hacéis. Muchísimas gracias por esta presentación, pero sobre todo por el trabajo que hay detrás. No, nuestro trabajo es posible gracias a la ayuda de todos vosotros. Lo he dicho muchas veces. Si no fuera por la ayuda de fundaciones como Fundación Fero, la investigación oncológica en España es que estaría en fase terminal, porque en las épocas de crisis, o sea, montar un laboratorio lleva un tiempo. Desmontarlo se desmonta enseguida, pero volverlo a montar lleva muchos años, ¿no? Técnicas que ha aprendido gente se pierden, ¿no? Entonces, en años muy duros, muy decisivos, que fueron la anterior crisis, veremos qué pasa ahora. Fero ha estado allí apoyando a grupos de investigación que si no hubiéramos dejado muy posiblemente la ciencia o nos hubiéramos dedicado a otra cosa. Por eso estamos muy agradecidos y creo que es el momento guay, ¿no? Es el momento de que conocemos cómo funciona, cómo surge el cáncer, ¿no? Vamos teniendo más descubrimientos porque la tecnología, ¿no? El cáncer es una enfermedad de los genes. 3.000 millones de dólares, 15 años en el año 2001. Eso es lo que se tardó. Y ahora podemos leer el genoma de un cáncer en una tarde, ¿no? Eso está generando muchos datos, mucho conocimiento. Es el momento de rentabilizar ese conocimiento en forma de nuevos tratamientos. Mil gracias, Alberto. Bueno, pues hasta pronto. Espero que haya quedado claro, que disfrutéis muchísimo del curso. Cuando pueda lo haré yo también, ¿eh? Pero ahora me voy a centrar mucho en el Nos laboratorio. encantará que estés. Muchas Gracias, gracias. Alberto.